Que Dios me les bendiga en esta noche. Vamos a continuar con esta segunda parte de esta nueva serie. Estos estudios bíblicos los hemos intitulado "Cómo el enemigo ataca a la mente", ¿verdad? Y entonces, la semana pasada vimos una introducción general. Vamos a ir a lo más específico hoy. Yo sé que es mucho material y que hemos usado mucho la Biblia, pero de eso se trata, que usted conozca las escrituras y que sepa de dónde encontrar las cosas. Así que, además de que yo sé que este estudio bíblico está grabado y usted lo puede escuchar nuevamente, siempre es bueno tomar notas, hacer anotaciones, escribir los versículos bíblicos y después en sus devociones personales, usted puede repasar esos versículos en oración y el Señor le va a seguir añadiendo a lo que estamos hablando aquí. Como es nuestra costumbre, siempre nos iniciamos con una oración. Quiero pedirle a algún hermano, a alguna hermana que nos presente en oración en esta noche. Padre, te damos las gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de conectarnos en familia, en grupo, en iglesia, todos unidos, Señor, en un solo sentir, y es el aprender más de ti, el conocer más de tu palabra. Te pedimos que nos des claridad, que nos des entendimiento, que nos des la sabiduría que necesitamos para recibir tu palabra y vivirla, hacerla parte de nuestras vidas, Padre. Te pedimos por nuestro pastor para que lo dotes a él de sabiduría para transmitir a nosotros ese mensaje. Y te pido por todas las familias de la Iglesia Génesis, Padre amado. Sigue bendiciéndonos como siempre lo has hecho hasta hoy, y que podamos pronto reunirnos y encontrarnos nuevamente en armonía como hermanos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que siempre vive y reina. Amén. Amén. Gracias, José. Muy bien. Vamos a comenzar esta noche diciendo lo siguiente. De acuerdo a la Biblia, el enemigo y las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas, nos pueden atacar de adentro o de afuera. Puede ser un ataque interno y puede ser un ataque externo. Vamos a ver los versículos para que usted tenga más conciencia de lo que estamos hablando. Mire en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, y vamos a leer los versículos 13, 14 y 15. Santiago 1, versículos 13, 14 y 15. Alguien que lo quiera leer. Amén. Amén. 13, 14 y 15, pastor. Sí. Ok, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muchas gracias. Lo que nos está diciendo el apóstol Santiago es que cuando vamos a ser tentados, generalmente somos tentados de adentro, de la carne, ¿verdad? Hay unos deseos, hay unas pasiones que nos quieren seducir, ¿verdad? Y engañar. Y está en usted y en mí y en yo decir sí o no, ¿verdad? Y ahí es que uno tiene que aprender a resistir la tentación. Que muchas personas no han aprendido. Muchas personas sencillamente ceden a la tentación, ¿verdad? Pero que usted sepa que generalmente estos ataques se inician de dentro de usted, porque dentro de usted y dentro de mí mora el pecado. Y ese es el acceso que el diablo tiene a usted. Ese es el enganche. Y cuando usted y yo nacimos de nuevo, todos nuestros pecados, todas las cosas que hicimos fueron perdonadas, pero el pecado permanece en ti y en mí. La única diferencia es que ahora estamos conscientes del pecado
tenemos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de decir que no al pecado, somos libres, no tenemos que ceder, rendirnos, podemos resistirlo, ¿verdad? Pero las personas que están sin Cristo son fácilmente arrastradas. Y eso es lo que dice la Biblia. Y ellos ni conciencia tienen. Ellos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y ellos no saben ni lo que está pasando, ¿verdad? Por lo menos nosotros hemos recibido un poquito más luz del Evangelio. Así que mi enfoque hoy no es la carne, no son las tentaciones físicas, no son los deseos y las pasiones, pero quería mencionar que ahí es que tenemos que mirar. Entonces hay personas que no entienden estas cosas y creen que es el diablo o es un demonio, ¿verdad? Es el pecado que mora en ti y en mí. Y eso es todo, lamentablemente, ¿verdad? Lo segundo que nos dice la Biblia es que podemos ser atacados externamente. Ahí mismo en la carta de Santiago, vamos al capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4. ¿Alguien que lo lea, por favor? Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Además de atacarnos de adentro, porque el pecado mora adentro, el enemigo a veces nos quiere influenciar, seducir, engañar con alguna influencia externa, algo que está en el mundo, allá afuera. Y como hablaba yo en el sermón del domingo, muchas personas se tardan en realizar que las cosas que hay en el mundo no son buenas para nosotros, no son buenas para nuestra vida espiritual. Y que nos toma un tiempito tomar la decisión de cortar con el mundo, de dejarlo todo, de darle la espalda a todas estas amistades mundanas, porque si nos hacemos amigos de ellos, nos hacemos enemigos de Dios, ¿verdad? El comentario tan severo de parte de las Escrituras se trata de que en el mundo espiritual todo el mundo está claro que Satanás es el Dios de este siglo, es el espíritu que impera en el mundo en este momento y que todo el mundo, ¿verdad? La gente alejada de Dios están en una u otra manera influenciadas por el enemigo. El único ejemplo que quiero darle es, por eso el mundo está en caos, hay guerra, rumores de guerra, hay violencia, ¿verdad? En el mundo es una cosa salvaje, es una jungla. Y aquí estamos. Y Dios nos puso aquí. Así que usted se tiene que cuidar de ataques externos, pero también ataques internos. Ahora, vamos a llegar a donde estamos hablando desde la semana pasada y vamos a abundar en el día de hoy. El sitio más susceptible donde el enemigo te va a atacar es en tu mente, en tu forma de pensar, ¿verdad? Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Y si alguien, por favor, me puede leer 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Generalmente un ataque, sea externo o interno, funciona así. ¿Se acuerdan de Eva cuando vio la manzana? La manzana es externa. Pero el enemigo empezó a hablarle a Eva para persuadirla que la manzana estaba preciosa y que debería comérsela. Ese es el engaño, esa es la seducción, ¿verdad? Que no se preocupara por las instrucciones de Dios. Es más, Dios la está engañando.
Dios sabe que la manzana le va a hacer bien. Cómetela, muchacha, ya tú verás que vas a hacer como Dios. So, junto con la tentación, sea externa o sea una tentación interna, el enemigo empieza a trabajar con tu mente, a ponerte cosas en tu mente, a sugerirte cosas. Y eso ahí es donde nos confundimos, nos enredamos, porque le ponemos atención a estas cosas. Porque si Eva hubiese sido un poquito más sabia espiritualmente, si ella tuviera más madurez espiritual, le hubiese dicho a la serpiente, ¿sabe qué, señor serpiente? No se supone que yo esté hablando contigo. Se supone que yo solamente escuche la voz de mi Dios. A él y nadie más que él. Pero Eva, como muchas personas, escucharon estas cosas en su mente y las contemplaron, las consideraron. Y llega un momento que cuando tú escuchas estas cosas, tú caes. ¿Verdad? Las escrituras lo que nos enseñan es que en el momento que tú decides tener esta conversación con el diablo, caíste. En el momento que tú cedes y le abres la puerta y consideras estas cosas, caíste, te tienen. Por eso Jesús de inmediato rechazaba y decía, escrito está. ¿Verdad? Esto es algo que Jesús no iba a considerar, no iba a contemplar. Pero para eso usted tiene que conocer la voluntad de Dios. Y ella no lo conocía muy bien. Ella no era una muchacha espiritualmente desarrollada, ¿verdad? No estaba más avanzada en los caminos del Señor. Y muchas personas nuevas en el Evangelio y muchas personas no desarrolladas en los caminos del Señor contemplan y consideran cosas que son absurdas, pero a ellos les parecen que es una manzana preciosa. ¿Verdad? Mire lo que dice el versículo 5, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice, derribando argumentos. ¿Ves? Eso está en tu mente. Lo que hay que destruir aquí son los argumentos. ¿Cómo es que esa manzana me va a hacer bien a mí? ¿De dónde usted sacó eso? ¿Eh? Porque usted lo diga. ¿Usted quiere que yo lo haga? Porque usted lo diga. No, yo le voy a preguntar a Jehová mi Dios. Y dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo que vamos a ver bien común aquí, y Jesús lo va a enfatizar, es que estas cosas, cuando el enemigo nos habla, toda tentación es un intento de socavar la voluntad de Dios, de irse en contra de la Escritura, de irse en contra sencillamente de la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver más tarde, y yo le voy a dar ejemplos para que usted lo vea. Puede ser algo sutil, pero puede ser algo abierto, ¿verdad? De frente. Pero ese es el patrón que siempre encontramos. Cuando la gente empieza a preguntar, ¿cómo yo sé si es el diablo? Well, porque las cosas que él te va a decir, cómete la manzana, van contrario a la voluntad de Dios. Y si usted se queda ahí y contempla un ratito, se va a dar cuenta de quién te está hablando. Pero nosotros somos muy impulsivos, especialmente con los pensamientos. Nosotros creemos que eso somos nosotros. Después yo escucho a la gente decir, pastor, el enemigo me engañó, caí como una boba, caí como un bobo. ¿Verdad? No debe haber escuchado esto, pero a mí me pareció bien, buena idea. Eso ocurre una y otra y otra y otra vez. ¿Verdad? Y no es sino hasta tarde que uno realiza que tomó una mala decisión. ¿Verdad? Hablando de decisiones, vámonos a Proverbios 23, versículo 7. Proverbios 23, versículo 7. Vamos al Antiguo Testamento. Y este lo leímos la semana pasada, pero quiero enfatizarlo de nuevo esta noche, porque todo es contexto. ¿Alguien que lo lea, por favor? La primera mitad, no el versículo entero, la primera parte. Amén. Déjame cambiar la versión aquí. Versículo 7 dijo, pastor. Sí, el 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
Amén. So, la mayoría de los cristianos conocemos este versículo de corazón, de memoria, lo citamos una y otra vez, y lo que enfatizamos la semana pasada fue lo siguiente. La razón que el enemigo te va a poner cosas en tu mente es porque Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio la capacidad de que tú y yo escogiéramos. La capacidad de tomar la decisión es tuya y mía. So, el enemigo necesita persuadirte a que tú decidas a favor del argumento de él. ¿Verdad? El enemigo no quiere que tú decidas a favor del Señor. El enemigo no quiere que tú decidas a favor de las Escrituras. El enemigo quiere persuadirte por otro camino. Por eso te va a poner cosas en tu mente y en tu corazón para ver si te persuade. Si tú llegas a decir, pues yo sé que el Señor me dijo que no me comiera la manzana, pero la verdad que está preciosa. Yo me voy a comer una, total, una no es nada. Pues una es desobediencia, ¿entiendes? Es rebelión. Y esas son las cosas que sea el diablo, y si tú estás dispuesta a comerte una sola manzana, te tiene, te agarró. Y la gente empieza con argumentos como, pero ¿qué de malo tiene eso? Eso no es nada. Ok. Y cuando escuchamos esos argumentos, sabemos que a veces es inútil hablar con esta persona, porque ya su mente no está pensando claramente, espiritualmente hablando. Hay gente que toma buenas decisiones y hay gente que toma malas decisiones, y lo que el diablo quiere es que tú tomes malas decisiones. Para que tú tomes malas decisiones va a llenar tu cabeza de mala información. Efraín. Pastor, eso usted está hablando como influencias externas, pero es lo mismo del que piensa, bueno, yo lo voy a hacer una vez y como quiere el Señor me va a perdonar, y una vez no, sea el pecado que sea. O déjame tratar esto cuando uno en realidad sabe que uno no se debe estar acercando a una tentación porque uno piensa que la puede resistir. Me voy a explicar. El alcohólico. El alcohólico que dice, bueno, yo voy a ir a compartir con este amigo mío a la barra y yo sé que no va a pasar nada porque yo lo tengo bajo control, pero cuando llega dice, me voy a dar una cervecita porque es una nada más, y en realidad yo me voy para mi casa, y en realidad volvió y pecó. Claro, claro. La gente, mira, tomarse una cervecita, eso no es nada. A lo mejor no es nada, pero el problema es que ya te desviaron. Una cervecita no te va a hacer nada, excepto que te arrastró a cometer un acto de desobediencia. El cristiano, los cristianos, estamos aquí para purificar nuestras vidas. Purificamos el cuerpo, ¿verdad? Nosotros vamos removiendo todas las cosas que no agradan a Dios. Por eso vamos quitando cosas. Ese es el proceso de santificación. No tomamos porque una cervecita me lleva a 2, 2 me llevan a 3, 3 me llevan a 4, y eso no es nada, y me tomé una caja de cerveza. Y afeamos el testimonio. La gente del mundo nos ve y dice, adiós, este no es cristiano. Y después cuando tú vas a hablarles a ellos del Señor, no te van a escuchar. Si tú te sientas a tomar licor con ellos, no hay ninguna diferencia, no me venga con eso de religión a mí. Eso es lo que te van a decir. Si tú no tomas estas cosas en serio, ¿verdad? Los cristianos que toman esto en serio son un poquito más radicales y van a decir cosas como, gracias por la cerveza, pero ¿verdad? Te tengo que decir que no porque estoy trabajando y sirviendo al Señor. Hay gente que entiende el argumento, pero requiere mucha madurez. Por ejemplo, eso que tú dices, Efraín, me pasó a mí. Yo me convertí y yo todavía no sabía alejarme del mundo, alejarme de mis amistades, alejarme de ciertas cosas. Yo era un bebé espiritual y entonces mis amigos me invitaban a jugar domino, y jugando domino me daban algo de beber, ¿verdad? Especialmente la cervecita. Por ahí es que uno empieza, algo inocente. Y al final yo terminaba jugando domino toda la noche, pero muchacho, me había dado, yo no sé ni cuánto. Ya. Yeah. Algo inocente me llevó ahí. Yo no sé cuántas veces yo caí
Y uno se ve tropezando en esas tonterías hasta que un día tú dices, tengo que cortar mis amistades. Es una decisión radical. Olvídate de no tomar una cerveza. Tengo que cortar mis amistades, porque mis amistades son los que me ponen la cerveza en las manos. Y yo no he aprendido a decirle que no. Decirle que no. Entonces, cuando empecé a decirle que no a mis amistades, se enojaban conmigo. Ah, pero porque te hiciste cristiano, va a la iglesia, tú no tienes que dejar de tomarte una cervecita. Esos son los argumentos que 2 Corintios te está hablando, derribando todo argumento. Pues tú tienes que decir, te reprendo, Satanás. Claro, no solo vas a decir a boca abierta, ¿verdad? Pero tú tienes que decirle, no, si yo hice un compromiso para servir al Señor, es al 100% y voy a parar eso. ¿Verdad? Uno crece en estas cosas y toma tiempo. A mí no me está malo ver una persona nueva en la iglesia involucrado en esta situación porque a mí me pasó. Pero llega un tiempo que tú dices, no me puedo dejar arrastrar por el mundo y tengo que poner un alto a esto. ¿Verdad? Es un proceso, ¿verdad? Y los bebés espirituales están en eso. Y hay gente que alarga este proceso porque no crecen espiritualmente. Sí, aman al Señor. Yo no estoy diciendo que no son salvos porque confesaron a Jesús. Yo lo que estoy diciendo es que no han crecido espiritualmente. Se nota en su caminar. No son cristianos firmes. No son firmes porque todavía el enemigo los arrastra para aquí y los arrastra para allá. Dice la Biblia que son arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y el cristiano, que es un discípulo, es reconocido por su firmeza. Porque se mantiene firme. ¿Ven? Su sí es sí y su no es no. Requiere tiempo, ¿verdad? Piensen, por lo menos para nosotros los hombres, funciona así, ¿verdad? Tenemos un hijo, y es un niño. No esperamos que se comporte como un hombre porque es un niño. Después se hace un joven. Pues ya casi llega, pero todavía le falta. Los jóvenes son inconsistentes, son inexpertos, ¿verdad? Y uno no lo nota. La verdad que nosotros tenemos que darle tiempo a nuestros hijos varones hasta que se hagan hombres. Es un proceso y van a cometer muchos errores, ¿verdad? Especialmente los varones jóvenes se creen que se las saben todas y son unos gángsters, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pues lo único que tú puedes hacer es ponerlo en las manos del Señor y el Señor y la vida le van a enseñar unas lecciones muy fuertes. Y tú y yo podemos estar en la confianza que años después nuestros hijos y nuestras hijas van a recapacitar porque van a alcanzar madurez y se van a dar cuenta que muchas de las cosas que mamá o papá decían pues tienen razón, pero mientras sean jóvenes no esperes eso. Ese no es el tiempo de que ellos piensen como gente adulta, ¿verdad? Ellos están en el camino. En el camino. Eso no quiere decir que yo estoy aprobando lo que ellos hacen, porque uno se escandaliza de las cosas que los jóvenes hacen. Y a ellos les parece bien, ¿verdad? Ellos lo que dicen es que usted y yo estamos viejos y que somos de ayer. Y que hoy en día, pues la gente hace esto y la gente hace lo otro. Y que eso no es nada. Esa es siempre la frase, ¿verdad? Eso no es nada. Mamá, no te tiene que dar un ataque al corazón si eso no es nada. Va a llegar un día que van a entender que eso es serio. Es más que nada, ¿verdad? Y que las decisiones tienen consecuencias. Son el proceso de la mente cristiana evolucionar y crecer. Para nosotros combatir el enemigo y todos estos pensamientos, uno tiene que madurar, uno tiene que crecer. Si te quedas igual en tu forma de pensar, no vas a entender lo que estamos hablando esta noche, ¿verdad? Y no vas a entender mucho del camino cristiano. Por eso es que hay muchas cosas del mundo metidas en la iglesia y mucha gente carnal en la iglesia, ¿verdad? Y por eso Jesús decía, muchos los llamados y pocos los escogidos. Son pocas las personas que se comprometen al discipulado, a realmente
poner su vida en orden, ¿verdad? Y vivir para la gloria de Dios. Preguntas, comentarios, reacciones. Está aquí. Ok. Nos vamos a meter más para adentro. ¿Están listos? Génesis, capítulo 8, versículo 21. Libro de Génesis. Capítulo 8, versículo 21. ¿Capítulo qué, pastor? 8, Génesis capítulo 8. Versículo 21. Gracias. Alguien que lo pueda leer. Amén. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. So, la frase que yo quiero que ustedes se noten es cuando el Señor dice que la manera en que los jóvenes piensan se inclina al mal, ¿verdad? Desde que son jóvenes. ¿Se dieron cuenta? Dice que, por lo menos la versión mía, que es Reina Valera, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué sucede? Siempre decimos que los niños son inocentes porque los niños no saben, nosotros no los hacemos responsables, para nosotros son menores de edad y los niños no toman decisiones, los niños hacen lo que papá y mamá les dicen. Quiero hacer una salvedad. La sociedad moderna de ahora quieren que los niños menores de edad decidan su sexo. Que los niñitos menores de edad decidan si son varoncitos, mujercitas o otra cosa. Por generaciones, por milenios, nosotros hemos dicho en todas las sociedades, en todas las culturas, que los niños menores de edad no saben tomar decisiones, son niños. Por ejemplo, esto es lo que nos quieren decir. Ninguna mamá cocina y le dice a sus hijos: la comida está lista, si quieren comer, vengan, si no, no hay problema. Ustedes deciden. Yo siempre recuerdo a mi mamá llamarme a comer y yo tenía que aparecer. No porque mi mamá era mala, sino que las mamás quieren que sus hijos coman 3 veces al día. Usted no permite que un niño o una niñita tome la decisión. Ninguna mamá va a permitir que su niñito o niñita decida si se va a bañar o no. Ay, mamá, hoy no me quiero bañar. No. Los vamos a bañar. Y ustedes saben la pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay que bañarse todos los días. Por eso. Las decisiones más sencillas, usted no se las deja en las manos de un niño. Cuando sean grandes y adultos, ellos decidirán si se quieren bañar o no. ¿Verdad? Pero cuando son chicos, los niños no toman decisiones. Ellos hacen lo que papá y mamá dicen, porque eso es para su bien. Pero la sociedad de ahora es tan inteligente que quieren que los niñitos de 4, 5, 6 añitos decidan si son hombres o mujeres. Eso hay que dejárselo a ellos. Es la cosa más absurda, tonta, ignorante que yo jamás haya escuchado. Nosotros somos cristianos. Dios nos hizo hombres y mujeres. Nosotros sabemos si nuestro hijo es un varón o si nuestra hija es una niña. Nosotros sabemos. Punto. Nosotros los cristianos tenemos la lamentable situación que nos estamos criando en el mundo. En ese mundo, tu hijo y tu hija se están levantando. Y el peligro no es cuando son niños, es cuando son jóvenes.
que son unos salvajes, unos completos salvajes. Perdonan a todos los jóvenes que me están escuchando. Que amamos mucho en el Señor. Pero la fuerza de voluntad de los jóvenes se escapan de noche, nos mienten, desobedecen, se esconden, huyen. No hacen lo que uno les dice. Hay una etapa que es horrible. Y ellos no les parece mal porque ellos están haciendo lo que ellos quieren hacer. ¿Qué de malo tiene que yo haga lo que yo quiero hacer? El problema es que lo que ellos quieren hacer muchas veces no es muy sabio, no edifica, ¿verdad? Y nos alarman, nos asustan las cosas que ellos quieren hacer. Pero a ellos no les parece malo, ellos están divirtiendo. Mamá, la estoy pasando bien con mis amistades. Dios mío, nos ha dado unos ataques cardíacos. ¿A esto qué se refiere este texto? Era cierto milenios y milenios años atrás y es cierto hoy en día, ¿verdad? Ese reto de cómo comunicarse con los jóvenes todavía existe. La buena noticia es que los jóvenes llegan a adultos y maduran. Yo confío. Algunos se tardan muchísimo en llegar, pero por lo general usted y yo llegamos. Y si usted y yo llegamos, ellos van a llegar. Yo no sé usted, pero yo me tardé un poquito. Y lo más seguro, ellos se van a tardar un poco, ¿verdad? Pero hay un proceso establecido. Ahora, habiendo explicado ese proceso, mire de lo que estamos hablando y lo que dice la Biblia. Desde que somos niños nos están diciendo cosas. Pero ya cuando somos jóvenes, empezamos a pensar en estas cosas y a tomar decisiones. Y los jóvenes siempre están confundidos. ¿Usted se da cuenta de eso? No saben lo que quieren, no saben lo que van a hacer. Ellos tienen muchas cosas en la mente. Tienen 40 intereses distintos. Uno de los problemas más grandes que usted y yo tenemos con los hijos es que, oye, escoge una cosa, decídete por algo. Pero ellos van como el picaflor, probando aquí, probando allá, a ver qué les gusta. El problema es un proceso. Hay que darle espacio para que aprendan. Este es el peligro. Cuando están dando tanta vuelta por ahí, desorientados y confundidos, adivina quién se mete en ese proceso. El enemigo. El enemigo. Oye, ¿por qué no pruebas esto? Mira la manzanita, ¿no has pensado en esta? Y por eso es que tu hijo y mi hija se meten en los líos que ellos se meten. Y después tú y yo tenemos que salir corriendo a buscarlo y rescatarlo. Y Dios en su misericordia los ha protegido, ¿verdad? Dios los cuida, hermano. Dios los cuida. Como el hijo que se fue a provincia apartada a comer algarroba, Dios los cuida. Dios los cuida. A mí ese muchacho, ¿qué se le ocurrió? Irse a comer con los cerdos. Es una idea brillante, ¿verdad que sí? ¿Quién rayo le metió en la cabeza que comer con los cerdos era bueno? Pero a este joven le pareció, wow, esto es una idea fabulosa. Ir a revolcarme en el lodo con los cerdos, mire usted. Esa es la capacidad que tiene el enemigo de tornarle la mente a una persona joven y a los adultos también y hacerle pensar que cosas absurdas son buenas. Usted y yo a veces nos levantamos, miramos el mundo, escuchamos las noticias y decimos el mundo se ha vuelto loco. Porque las cosas que vemos no tienen sentido. Perdóneme que se lo diga, ese es el diablo, puro diablo. Eso es lo que dice la Biblia. La gente se ha vuelto loca, es correcto. Y lo que la Biblia dice es que usted y yo no caminamos en ese mismo desenfreno. La Biblia dice que la gente anda desenfrenada. Nuestros jóvenes andan desenfrenados. La pregunta es, ¿quién lo desenfrenó? Muchas veces usted y yo le decíamos a nuestros jóvenes, ¿dónde tú aprendiste eso? ¿Quién te puso eso en tu cabeza? ¿Con quién tú andas? Y a veces son influencias de otras amistades, pero a veces tu hijo y tu hija te van a decir, nada, a mí se me ocurrió eso. A ti te ocurrió eso.
Pero el joven o la joven no discierne quién fue el que le plantó esa idea en su mente o en su corazón. A lo mejor cuando yo tenía 15, 16 años, a lo mejor a mí me hubiese parecido bien revolcarme con los cerdos, yo no lo sé. Pero a la edad que yo tengo, a mí eso no se me ocurre. Que no venga ninguna persona joven a decirme, tenemos una fiesta este fin de semana, ¿dónde es? Allá, con los cerdos. Hombre, no. Vamos. ¿Ah? ¿Cómo a ti se te ocurre? Oh, vamos a ir todos. No hay nada malo porque todo el mundo lo está haciendo. Todo el mundo se está revolcando con los cerdos. A mí, ¿a quién se le ocurre? Al diablo. Y mientras más y más personas se revuelquen con los cerdos, el diablo está ganando. Y así es nuestra sociedad. Así que está el mundo. Por eso no nos podemos hacer amigos del mundo. Porque lo que está allá afuera no es nada bueno. No es nada bueno, ¿verdad? Cuando usted lo ve de una perspectiva bíblica, cristiana, está difícil. Ahora escuche usted lo que le voy a decir. Desde que somos niños, desde que somos jóvenes, esa manera de pensar se queda ahí. Se queda ahí. Todas esas loqueras, todas esas distorsiones se quedan ahí. ¿Están listos? ¿Tienen el cinturón puesto? ¿Sabe por qué se quedan ahí? Porque así es que piensa la vieja persona, la vieja criatura. Tú y yo tenemos el viejo hombre o la vieja mujer. Oh, sí, yo sé que nacimos de nuevo. Yo sé que pensamos de manera distinta. Pero lo que la Biblia dice es que tu viejo hombre, tu vieja mujer, todavía está ahí. ¿Cuál es la importancia de que usted entienda esto? Que cuando el enemigo te quiere hablar a ti, sugerirte algo, adivina quién le va a hablar. A tu viejo hombre, a tu vieja mujer. Ese es su amigo, ese es a quien él conoce. Chicos, ¿tú no te acuerdas cuando nosotros nos gozábamos allí con los cerdos? ¿No te acuerdas que éramos muy buenos amigos? Se conocen, hermano. Porque tu vieja mujer, tu viejo hombre, andaba en el pecado. Y el pecado todavía mora en nosotros. Y dice la Biblia que somos tentados de ¿qué? De la concupiscencia nuestra, de ese mal que está dentro de ti y dentro de mí. El diablo tiene acceso a eso. Por eso es importante en la Biblia que tú renueves tu entendimiento. Dice, transformado por la renovación de tu entendimiento. Tú tienes que hacer que el viejo hombre muera. Tú tienes que hacer que tu vieja manera de pensar muera. Eso tú lo tienes que frenar. Y dice Corinto, tienes que derrubar todo argumento. Y tienes que derribar toda altivez. Todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios, derríbalo. Páralo. Y tienes que llegar a un momento que tú digas, yo pensaba así antes, pero ya no. Y no le des espacio a esa manera de pensar, porque eso no es de Dios. Tienes que limpiar tu casa, tienes que purificar tu mente, tienes que santificar tu corazón. Los cristianos que adelantan en el discipulado llegan a entender este proceso y se empiezan a santificar, a purificar, y comienza con tu mente. Porque conforme al hombre piensa en su corazón, así es él. Yo tomo las decisiones a base de cómo yo pienso. Si yo creo que esto es bueno, eso es lo que voy a hacer. Si yo creo que la manzana es buena, me la voy a comer. Tiene que llegar un momento que yo diga, no, yo no me puedo comer la manzana. Ya yo pasé por ahí y fue una mala experiencia. ¿Ok? Paso. Gracias por la invitación, pero no. La contestación es no. Esto es muy similar a lo que le estoy hablando hace un ratito, que nosotros crecemos espiritualmente y aprendemos a decirle que no a las amistades del mundo, no al mundo, y cortamos con una serie de cosas. Es un proceso. Yo sé que hay muchos cristianos que no llegan aquí. ¿Verdad? Hay muchos cristianos que no llegan ahí. Por ejemplo, nos sentamos a hablar con alguna persona cristiana, hombre o mujer,
Dios mío, de las cosas que salen de aquí adentro, ¿verdad? Y Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues si una mujer cristiana no ha limpiado su mente, no ha derribado la altivez, no ha derribado los argumentos que son contrarios a Cristo, lo que va a salir por esa boca, eso es terrible, hermano. Igual un hombre, ¿verdad? Los hombres, esto espero que nadie me malinterprete, los hombres tienen la ventaja, no que sean más espirituales que las damas, sino que se supone, los hombres hablamos menos que las damas. Siempre estamos callados, somos reservados. Y no metemos tantas las patas porque cerramos el pico. Pero Dios mío, cuando la abrimos, cuando empezamos a hablar, las sandeces que decimos, es horrible. Uno dice, ¿pero dónde está el corazón de este hombre? ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios, los proverbios, mujer sabia, ¿quién la hallará? ¿Quién la encontrará? ¿Verdad? Porque la mujer sabia es prudente, es virtuosa, tiene palabras de gracia. La mujer en Cristo, la mujer que teme a Jehová, ha limpiado su corazón, ha limpiado su mente. Eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento y eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Pero las damas no son las únicas que tienen que hacer eso, los caballeros también. ¿Eh? Que hay hombres que piensan que son salvos porque sus mujeres van a la iglesia. No funciona así. ¿Eh? Sé que he dicho muchas cosas, me quiero detener en reacciones, comentarios, inquietudes que ustedes pueden tener. ¿Van bien? ¿Están bien? Pastor, a mí me gustaría hacer una pregunta. A veces usualmente, sobre todo nosotras las mujeres, a veces caemos como un sentimiento, a veces que queremos llorar y no sabemos ni por qué nos está pasando. Y yo leyendo aquí un parrafito, estudiando respecto a esto, dice, niégate a ser el basurero de Satanás, en donde los espíritus malignos producen desórdenes mentales y nerviosos, tristeza, desánimo y depresión, enfermedades físicas y aflicciones, ataduras espirituales. Entonces dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, Santiago 4:7. Y yo empecé a descifrar cosas, por ejemplo, de repente usted quiere orar por una persona que dice, es que no sé, me siento deprimida, no tengo ánimo de esto, no tengo ánimo de lo otro. Y le dice, ¿pero qué le pasa? ¿Qué es lo que tiene? Es que no sé, es que no sé, solo que siento eso. Y cuando leí esto, decía, wow, en realidad, sin darnos cuenta, a veces abrimos puertas en nuestro corazón, en nuestra mente, y no sé en qué momento la persona o uno mismo pueda abrigar un sentimiento que no podemos descifrar de dónde viene, por qué viene, y eso no nos deja avanzar a veces. Yeah, la mujer, por su humanidad, es materna. Cuida a niños, cuida a niñas, cuida a sus maridos. La mujer tiene eso en su humanidad, ¿verdad? Que tú quieres cuidar a los demás. La ternura, el afecto, eso está ahí, eso es natural en toda mujer. La mujer se fija entonces en los detalles y se preocupa si ve a alguien mal, a alguien inquieto. Una mujer se mueve a actos de gentileza, a actos de bondad, por su humanidad, por su forma de ser. No hay nada malo con eso. Lo que tú me estás hablando es el peligro de que si tú ignoras cómo el enemigo te va a atacar, cómo el enemigo ataca a una mujer, entonces ella es vulnerable, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú vas a ayudar a otro ser humano, no hay ningún problema. Pero si el otro ser humano no coopera, no marcha, no se levanta, no da los pasos, el diablo te puede hacer sentir a ti culpable por esa persona. ¿Ya? Entonces, las mujeres tienen que saber cómo el enemigo va a atacar. Leíamos la semana pasada, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y entonces cuidar tu mente y cuidar tu corazón. Uno puede dar la mano, uno puede servir. Hiciste tu parte. No te toca a ti resucitar los muertos, se le toca a Jesucristo. Y mientras tú entiendas tus límites, tú te proteges del diablo.
Porque el diablo te va a poner ese tipo de presión, ¿verdad? Te va a sentir culpable, responsable de esa vida. Y no hay nada mal con ayudar a esa persona, pero tú no eres responsable de esa vida. No lo eres. Hace tiempo yo pensaba eso, me sentía como responsable por no poder ayudar, pero entendí cuando leí esto donde dice, niégate a ser un basurero de Satanás. O sea, yo sé que eso no viene de Dios, ni lo respalda la palabra. Entonces he aprendido, Señor, hice mi parte, a ti te toca hacer lo otro. Correcto. Y eso es lo que hay que hacer, ayudar a la gente, entonces uno se la entrega al Señor. Tú hiciste tu parte, ahora se la entregas al Señor, porque si no, el enemigo viene, muchacha, y te pone 20 cosas aquí en tu mente, ¿verdad? Y si no las creemos y no sabemos defendernos, la semana que viene vamos a hablar cómo cuidar y proteger nuestra mente. Es la tercera parte en esta serie, pero en esta noche vamos a seguir hablando un poquito más sobre esto. Entonces, el diablo sí nos puede sugestionar a nosotros, aunque somos cristianos. Y vamos a ver cómo hace esto, ¿verdad? Primero, vamos a ver un versículo que lo vimos la semana pasada, pero hay que leerlo hoy también. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si ustedes ven aquí que el apóstol le está diciendo a estos cristianos que sí cabe la posibilidad que así como el enemigo arrastró a Eva al error, que él también pueda persuadirte a ti y a mí a cometer errores. Yo espero que ustedes hayan visto ese versículo y lo entiendan, ¿verdad? Eso es clave. La pregunta es entonces, ¿cómo él hace eso? ¿Cómo es que el diablo nos habla? ¿Dónde es que él hace estas cositas? Vamos a ver un par de versículos para que ustedes vean. El diablo en acción. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 2. Juan 13, versículo 2. ¿Alguien puede leer Juan 13, versículo 2? Amén. Ajá. Antes de la fiesta de la Pascua, digo 2, ¿verdad? Sí. Ok, perdón. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo... Eso todo. Notan lo que dice el versículo, que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, ¿qué? Entregarlo, ¿verdad que sí? Lo importante es que usted se cuenta la frase, lo puso en el corazón de Judas. O sea, el diablo no puede leer tu mente, no puede leer tus pensamientos, pero te puede persuadir y te puede dejar caer un pensamiento. Vamos a ver un segundo versículo, entonces discutimos. En el libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Versículo 3. Alguien que lea Hechos 5, versículo 3. Amén. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué hizo el enemigo aquí con Ananías? Le puso en su corazón que mintiese. Lo influenció para que mintiese. Esa sugerencia se la puso el enemigo. Eso es lo que dice el versículo. A ti y a mí nos pueden llegar unos pensamientos. El enemigo tiene la capacidad
de plantar unas cosas, igual que se las plantó a Eva, igual que se las plantó a Pedro. Vamos a ver ese episodio con más calma ya mismo. El enemigo tiene la capacidad de influenciar el ser humano. No, usted sepa, él puede poner esos pensamientos, pero tú decides. Judas no tenía que entregar a Jesús. El diablo no te puede obligar a nada. El diablo no podía obligar a Eva a comerse la manzana. El trabajo era persuadirla, convencerla, y lo logró. Entonces ella voluntariamente cogió la manzana. ¿Eh? El trabajo de él es persuadirnos, engañarnos, convencernos. Y eso hizo con Ananías, lo persuadió a mentir. A él le pareció una gran idea. A aquel joven le pareció una gran idea revolcarse con los cerdos. A este le pareció fantástica idea ir a la casa de Dios y mentir. ¿A quién se le ocurre eso? Créanme que yo he visto mucha gente mintiendo en la iglesia. Y uno se asombra, ¿verdad? Y ellos se creen que están haciendo la gran cosa. Bueno, cuando nosotros vemos estas cosas, la manera que la gente piensa, la manera que la gente habla, que usted sepa que esta persona está siendo zarandeada por el diablo. Y usted no debe correr en el mismo desenfreno. Cuídese con quien usted se asocie. Esa persona no es mala, es sencillamente una persona que no ha progresado en su camino espiritual. Y esa persona no te va a edificar, no te va a ayudar en tu desarrollo espiritual, no va a aportar nada bueno. Que tú sepas escoger gente que pueda aportar a tu vida cristiana. No es ese el consejo que le damos a nuestros hijos. Cuidado con quién te mezcla. Dime con quién tú andas. Seguro. Queremos que se rodeen de jóvenes que sean influencias positivas. Eso pasa en la vida espiritual. Queremos estar rodeados de gente que nos ayuden en nuestro desarrollo espiritual. ¿Sí? Pastor, ¿y qué hacemos con estas personas? Orar por ellos, interceder, hay que ponerles en oración. Hasta que ellos no estén dispuestos a crecer. Perdonen lo que les voy a decir. Son un peligro. Porque el enemigo los usa. En cualquier momento, el enemigo le dice a Ananías, miéntele, miéntele. Y te mienten. Te engañan. Es la cosa más frustrante que uno puede ver en una iglesia. Hay que madurar, hay que crecer espiritualmente, hay que superar estas cosas, porque para mí esas cosas son señales de personas recién convertidas, de gente inmadura, de bebés espirituales. Pero tú tienes que trascender tu viejo hombre, tú tienes que trascender tu vieja criatura. Tú tienes que aprender a andar en el espíritu, en novedad de vida, andar en el nuevo yo, en el nuevo hombre. Y dejar estas cosas atrás. Mientras tú y yo no estemos dispuestos a dejar estas cosas atrás, el enemigo juega con tu mente y juega contigo. ¿Okay? Vamos a ver el incidente de Pedro. Es muy interesante cómo el diablo jugó con Pedro e ilustra todo esto que estamos hablando. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Y aquí quiero pedirle a alguien que lea esta porción un poquito más larga, del 31 al 38. Del 31 al 38. Marcos 8, del 31 al 38. Aquí, Pastor Iris. Comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente,
Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por tanto, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bien, gracias. Notan ustedes que Jesús está anunciando nuevamente su muerte, que lo van a traicionar, lo van a crucificar, y Pedro, de su buen corazón, ¿verdad? Porque él le aprecia mucho a Jesús y quiere proteger a Jesús, le dice: jamás te acontezca eso. ¿Cómo va a ser? De mi parte, yo no voy a permitir que eso ocurra. Y de momento, Jesús reprende a Satanás, ¿verdad que sí? Jesús se da cuenta que es el enemigo que está hablando, porque lo que Pedro está sugiriendo es que Jesús no haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era morir en la cruz. Para eso nació Jesús. Jesús se da cuenta que esto no es Pedro hablando, esto es puro diablo. Y el que sabe que esa es la voluntad de Dios es el diablo. So Pedro es el discípulo inexperto, inmaduro espiritualmente, que era ligero al hablar y decían disparates como este, y por eso el diablo lo usaba. ¿Verdad? Y como ustedes saben, en otra ocasión, Jesús le dijo: Pedro, Pedro, el diablo ha pedido tu alma para zarandearla. Ay, pero la forma de pensar de Pedro lamentablemente atraía a estos ataques del enemigo, ¿verdad? Y hay personas que por la manera en que piensan son así. Ustedes han visto esas personas que siempre dicen: yo siempre estoy en problemas, yo nunca salgo del hoyo, siempre estoy de un problema en otro. Estas cosas son cíclicas. Well, porque hasta que tú no hagas una intervención espiritual y tú no le pongas un alto a esto, esto no para. Es como la gente que se ha divorciado 8, 9, 10 veces, ¿verdad? Se siguen casando a ver si esta vez es distinto. Pues yo no sé usted, pero si yo me he casado y divorciado 8 veces, yo me voy a detener a ver qué pasa y dónde estoy cometiendo los errores, porque obviamente en algún sitio tengo un proceso de toma de decisiones que no es el mejor. No me vuelvo a casar hasta que yo no bregue conmigo mismo, hasta que yo no enfrente mi situación. Tengo que sanar mi mente y tengo que sanar mi corazón. Pero hay gente que sigue por ahí para abajo, ¿verdad que sí? Y no se detienen. No hay freno. Los cristianos somos llamados a detenernos, a meditar en nuestros caminos y enderezar nuestras veredas. ¿Verdad? Dios nos ha llamado a ese proceso. Les quiero ser bien honesto. La gente no quiere hacer esto que les estoy hablando. Estas cosas, porque es mucho trabajo. Hay otros que dicen: eso no me toca a mí. La gente no quiere asumir la responsabilidad de sus vidas. Y hay un evangelio que están predicando por ahí que es lamentable. Y yo espero que usted no me malinterprete a mí esta noche. Pero hay gente que cree en el Dios milagroso. Pero son milagros falsos. En otras palabras, yo acepté a Jesús. Jesús murió por mi pecado. Yo nací de nuevo. Ocurrió el milagro de la salvación. Me dio el Espíritu Santo.
Pero el Espíritu Santo es mi ayudador. Me va a ayudar. Yo tengo que hacerlo. Él me ayuda. Yo tengo que marchar, yo tengo que caminar, yo tengo que hacer las cosas. Pero hay gente que no quiere hacerlo. La gente quiere que Dios, ay Dios, resuelve este problema. Es como cuando Moisés se encontró frente al Mar Rojo y se puso a orar. Él quería un milagro. Y el Señor le dijo, párate y haz tu parte, te toca a ti. Dice la Biblia que somos colaboradores con Dios, juntamente con el Señor. Tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Y lamentablemente los seres humanos en esta vida tenemos que trabajar. La vida espiritual no es distinta. Si usted quiere alcanzar metas espirituales, se tiene que esforzar. Mire lo que dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente. Levántate porque largo camino te queda. La Biblia no habla a gente perezosa. La gente habla a gente aplicada, gente que va a trabajar. Y ese evangelio de por ahí, ¿verdad? Que las hermanas están orando para que el Señor le cambie el color del pelo. No, eso no funciona. Eso no funciona. Si hay alguna hermana que le funcione, ya, escriba un texto de ello, quiero saber. Pero, pero esas son las cosas. Yo digo, Dios mío, ¿dónde está esta gente? Ah, porque yo creo en un Dios poderoso. Yo también, pero eso es absurdo. Si tú te quieres cambiar el color de tu pelo, vete allí a la farmacia y compra un tinte y cámbiatelo. Te toca a ti. No. ¿Verdad? Yo espero que ustedes me entiendan y no se enojen conmigo, ¿verdad? Especialmente las hermanas. Hay cosas que nos toca a nosotros hacer y estas cosas nos toca a nosotros. Ciertamente hay personas que han pasado por vidas, niñez, juventud, más difíciles que otras. Y los casos son más complejos, es cierto. Pero eso fue lo que te tocó. Y tú tienes que asumir la responsabilidad de tu vida. Pon tu casa en orden. Tú eres responsable de poner tu casa en orden. Yo soy responsable de poner mi casa en orden. Pero hay gente que dice, ay, no, hombre, no, eso es mucho trabajo. Eso, yo no sé. Esta generación de hoy en día es una cosa increíble, ¿verdad? Yo creo en los milagros, Dios hace milagros, pero Dios no está haciendo los milagritos que nosotros queremos, ¿sabes? No, no funciona así. No funciona así. Comentarios, reacciones, opiniones. Pastor. Sí, hermano. Yo creo que nosotros estamos viviendo en un tiempo histórico y además de histórico, profético. Porque yo estoy casi seguro, pastor, que usted no pensaba que usted iba a ver lo que usted está viendo hoy, proféticamente hablando. Yeah. Creo que las cosas se han dado como que muy rápido y como que lo veíamos lejos, pero estamos en el tiempo. Por lo tanto, el enemigo va a estar utilizando todo lo que él pueda para cautivar nuestras mentes, nuestros corazones y desviarnos del propósito de Dios para que no llegue ese reencuentro que vamos a tener con el Señor, por el cual nosotros todos estamos en este camino. Sí. Es importante que nosotros continuemos conociendo cómo es que el enemigo trabaja a través de todo lo que está construyendo con la tecnología, el media y todo eso. Cuando Anthony tenía 14 años, en mi casa siempre se ha hablado de hombre-mujer y todas estas cosas. Y todavía no había explotado todo esto del género y toda esa cosa. Yeah. Y estábamos viendo el programa de la doctora Paulo y ella estaba hablando de los derechos que tenían los homosexuales. Y todavía no estaba que se podían casar, nada de eso. Y él me dice a mí, pero papá, es que ellos tienen derechos también. Entonces le llega a uno esta clase de frustración, porque uno dice, pero es que nosotros le hemos sembrado a él la palabra de Dios y lo que es
pero volvemos otra vez. Todo está coordinado y orquestado para acabar la generación que viene detrás. Sí. Y nosotros no podemos perder de perspectiva esto. Yo le expliqué y le dije a Anthony, mira, lo que pasa es lo siguiente, si nosotros le damos esos derechos que tú dices, en los próximos meses o en los próximos años va a venir gente que diga que quiere tener relaciones sexuales con animales y como es su preferencia sexual, hay que darle derecho también. Entonces él me dice, no, pero papá, así no. No pasaron 5 o 6 años y es lo que estamos viendo ahora. Yeah. Nosotros, la influencia que no solamente ellos tienen, sino que nosotros tenemos también es demasiado de brutal y se nos hace bien difícil. A mí se me hace bien difícil poder continuar batallando porque es inmisericordia, porque el enemigo no pierde ni pie ni pisada. O sea que ellos están recibiendo un embate que nosotros con nuestras herramientas, que ya somos maduros, se nos hace difícil de poder contrarrestar. Por eso es que hay que conocer, por eso es que hay que leer, por eso es que hay que escudriñar, por eso es que hay que seguirse metiendo en saber cuál es el tiempo en que estamos viviendo y fortalecer nuestra fe en el Señor para que nosotros podamos resistir y poder ganar el galardón que es la vida eterna y gozarnos en la boda del Cordero. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Toño. Yo sobre eso quiero decir, como ustedes saben, yo no estoy comentando de la situación del país, porque no tiene que ver nada desde mi perspectiva, no tiene que ver nada con la política. Yo estoy de acuerdo con Toño que las fuerzas del mal se han apoderado del país. Yo no estoy bromeando. Las fuerzas de las tinieblas están en el poder. Déjame darle un ejemplo. Esta administración está pasando unas pólizas donde los pastores, las iglesias, las instituciones religiosas tienen que tomar una decisión. Se tiene que declarar a favor de la postura transgénero. Pues mire, como está diciendo Toño, hay líderes religiosos, hay pastores, hay iglesias que están aceptando lo que el mundo dice. Ellos están dictando a los cristianos de las iglesias qué es lo que van a creer. Yo quiero recordarles a todos ustedes, en la Biblia no hay transgénero, no hay homosexuales, no hay lesbianas, eso no existe en la Biblia. Eso no es una postura del reino de Dios. Y por eso mismo fue que cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra. Lo único que te voy a decir es, esa gente se han impuesto. Dios lo permitió, así es que yo lo miro. Si Dios permitió que las fuerzas del mal se treparan al poder de este país, Él tiene sus propósitos. No, Toño, yo no me esperaba esto. Esto ha sido... Y la gente están contentos porque su partido político ganó. Son tan ciegos que no saben cuál es el verdadero problema. Yo no sé qué va a pasar si a mí se me acercan y me piden mi posición transgénero. Si me meten preso, yo espero que ustedes me saquen de la cárcel. Yo sé que ellos van a empezar con las iglesias americanas. Nosotros, gracias a Dios, somos una iglesia hispana, pero nos va a tocar. Nos va a tocar. Y yo sé, Toño, yo sé que en nuestra iglesia hay gente que cree en que estas personas deben tener sus derechos. Mi posición con eso es lo siguiente. El gobierno no te da ningún derecho a ti. Los derechos que tú tienes te los dio el Señor. Los derechos nuestros vienen de arriba, vienen de lo alto. Mis derechos están en Cristo Jesús. El que me justificó a mí fue Jesús. No es el presidente de Estados Unidos, no es ningún partido político, no es el gobierno, no es el Estado. Los países socialistas y comunistas quieren tomar el control de la vida de nosotros. Ahí es que estamos. Ahí es que estamos.
Toño, yo no quiero ignorar tu comentario, te quiero contestar lo mejor posible, pero no son muchas las personas que entienden lo que está pasando. Y yo no espero mucho de los líderes religiosos. Yo creo que nos vamos a quedar con la quijada en el piso. Porque mucha gente se va a acomodar al anticristo. Ellos se creen que esto es negociación y política. Ahí es que estamos. Ahí es que estamos. Sí, yo creo que dentro de poco va a haber una persecución. Lo que pasa es que existe ya, pero es sutil, ¿verdad? Es sutil y la gente no se da cuenta. Efraín, ¿tú querías decir algo? Quería preguntar. En realidad esto ha pasado ya antes en el pueblo de Dios y pues como al igual que Sodoma y Gomorra tuvieron sus consecuencias y otros pueblos durante la historia de la Biblia, yo entiendo que nosotros vamos a tener nuestra consecuencia y lo voy a llevar a un punto más allá. O sea, es como las iglesias que ahora mismo favorecen el no abrir por X o Y razón y no dar servicios. Nosotros, pues, porque hoy nosotros estamos buscando un lugar, nosotros no tenemos opción, pero hay iglesias que se han resistido a cerrar y han tenido sus consecuencias legales. Hay unas que han ganado, hay otras que han perdido. O sea, hay diferentes consecuencias para la misma situación dependiendo del lugar donde se encuentre. Nosotros como cristianos, ¿cómo debemos de enfrentar eso? Nosotros debemos de enfrentar eso con resistencia. Nosotros debemos someternos, porque a mí se me confunde la línea de donde para la carne y empieza el espíritu. Yo estoy como usted, o sea, si a mí me vienen a preguntar y me van a decir si yo apoyo a los transexuales, yo voy a decir que no. Y méteme preso y vamos a resolverlo. Entonces resolvemos a ver cómo vamos a resolver, pero yo no me voy a doblegar ante ti. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Mi respuesta como pastor a eso es, y déjeme decir algo primero. Alguien puede decir, nos desviamos del tema, ya estamos hablando de otra cosa. No, estamos hablando del mismo tema. El título de este estudio bíblico se llama ¿Cómo el enemigo ataca la mente? Estamos hablando cómo el enemigo está atacando las mentes de esta sociedad. Cómo ataca la mente de los líderes, ¿verdad? El gobierno. Y nosotros sufrimos las consecuencias. ¿Bien? Now, ¿cómo manejamos esto, Efraín? A ustedes, yo quiero pedirle que si ustedes no entienden la posición mía de pastor, me escriban. Yo no quiero a nadie confundido. Pues nosotros no vamos a hacer marchas políticas. Nosotros no vamos a quemar el pueblo. Nosotros no vamos a golpear a la gente. Usted no ve eso en la Biblia. Eso no es cristiano. Nos vamos a quedar tranquilos y vamos a esperar en el Señor. Yo acabo de decir que si las fuerzas del mal se treparon al poder, es porque el Señor le dio paso. Es porque Dios tiene un propósito. En este momento histórico, hay que poner la situación en las manos de Dios. Hay que orar por los gobernantes, hay que orar por nuestro país. Es Dios el que va a intervenir, es Dios el que va a hacer justicia. El profeta Amós tuvo la misma inquietud y preguntó, dijo, Señor, ¿y cómo vamos a vivir? Y la contestación fue, el justo por su fe vivirá. Mantente firme, mantente en la palabra, nos van a poner bajo presión, ¿verdad? Pero estas cosas están ocurriendo, yo estoy convencido, porque el Señor tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Está bien? Yo sé que suena absurdo. Y tú estás diciendo que el Señor trajo el mal. Léete bien Tesalonicenses, ¿verdad? Dice, por eso es que el Señor les envía un espíritu de error, para que se condenen. Léete bien la carta. Hay momentos, como dice Efraín, que Dios permite que el mal reine, que el mal impere. Sí, Dios lo permite, porque tiene un propósito.
Y yo no me voy a meter en el medio, yo no voy a resistir, yo voy a dejar que Dios obre. Para mí, Dios está en control. No me gusta lo que está pasando en mi país, pero Dios está en control. Yo espero que entiendan lo que les acabo de decir. ¿Eh? Eso es algo, eso es un tema bien interesante porque yo entiendo, o sea, mirando así desde lejos, para mí ha creado un pánico y una cosa dentro del mismo pueblo de Dios que tienes hermanos cristianos demonizándolo todo, o sea, no se dan cuenta que con sus acciones hacia otros hermanos y tratando de convertirlo, lo que están haciendo es alejándolo más, o sea, hay como que un caos dentro de la iglesia de Cristo que está creando tensión hasta dentro del mismo pueblo santo, o sea, que no es solamente afuera, es afuera y adentro. So, Efraín, no tenemos tiempo esta noche, pero ese tema sí es bien interesante, porque además de Dios estar enfrentando ciertas cositas en el país, Dios también está enfrentando la iglesia. Aquí hay muchas iglesias, me van a perdonar, aquí hay muchas iglesias americanas que se casaron con el diablo. Me van a perdonar. ¿Está bien? Hay muchas iglesias promoviendo cosas del mundo. Y el problema es que los cristianos se creen que esa gente son tremendos. Y Dios está diciendo, no, y se van a caer. El libro de Apocalipsis nos dice que Jesús pasa y si cuando Él decide quitar tu candelabro, lo quita. Lo quita. Vamos a ver cosas que usted no se imaginaba. Y sí, yo creo que va a ser una época caótica, Efraín, pero tu trabajo y el mío es mantenernos firmes. Si podemos darle la mano a algún grupo cristiano, a gente cristiana, se lo vamos a dar. Cuando nosotros necesitemos ayuda, yo espero que algún cristiano esté por ahí dispuesto a darnos la mano a nosotros, porque vienen tiempos difíciles. Estamos ahí, como dice nuestro hermano Toño, estamos ahí. Estamos ahí. Esa tontería de que mi partido político ganó, usted no sabe lo que usted está pensando. José. Rapidito, es que siento que yo recibí palabra como terminó esta conversación, porque yo llevo varias semanas pensando en ese mismo tema y pensando que la iglesia está muy callada, no está diciendo nada, no estamos haciendo nada. Y entonces, pues cuando usted dice ahí que usted entiende que si Dios lo permitió, pues Dios tiene un plan y está en control, pues yo eso lo recibí como una contestación, porque yo me sentía como uno de los que Efraín está diciendo, que el estrés se me estaba acumulando con ese tema. Cada programa de televisión que uno ve le incluyen escenas homosexuales. Es como que algo que no tiene freno, por todos lados estamos siendo bombardeados. Y entonces yo veo a mi nieto y me preocupa mucho, mucho. Ya mis hijos, gracias a Dios, están grandes y ya pues crecieron en la iglesia y crecieron escuchando la palabra. Sí. Pero por ahí viene una generación que las lleva a todas las de perder. Sí. Y me preocupa que la iglesia está bien callada, no se oye, ellos siguen metiendo más y más publicidad y nosotros estamos como que más rezagados y aceptando más. Hay que admitir que los cristianos estamos en desventaja. Ellos tienen el poder del gobierno, tienen las cortes, tienen control de las fuerzas militares. Es difícil para un cristiano hablar ahora mismo. Y ellos están tratando de intimidarnos al silencio. Y ellos creen que con esta intimidación nos van a ganar la guerra. Yo lo que estoy diciendo es, nosotros no podemos contra todas esas cosas, pero hay alguien que está sobre ellos y ellos no la entienden. Hay alguien que está sobre ellos y ese Dios los va a confundir a una. Las cosas no van a salir como ellos piensan. Lamentablemente vamos a sufrir muchas cosas feas. Sí, José, vienen cosas horribles. Pero cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. A veces las cosas se tienen que poner bien difíciles para que el Señor venga, intervenga y arregle esto. Y estamos confiando de que Dios va a intervenir. Eso no quiere decir que ellos no van a hacer su daño. Ya empezaron.
y yo me imagino que van a hacer mucho daño más. ¿Está bien? Pero vamos a confiar, porque estas cosas han pasado antes en la historia, lo leemos en la Biblia, y a todos ellos les llega su sábado, ¿sabes? Sí, David. Y como usted dice, pastor, todo esto está relacionado porque, como usted lo ha dicho, muchas iglesias, muchos cristianos americanos o asociaciones y concilios cristianos, pues de habla inglés, se han casado, el diablo les ha dominado la mente y están cediendo sí. en todo. Sí. Hasta aceptar casar homosexuales en sus iglesias como si fuera eso algo correcto, que la Biblia está de acuerdo con eso, o otra asociación de que se están permitiendo ahora mismo, acá de acceder a la asociación más grande cristiana, yo creo que es bautista, en aceptar que parejas homosexuales adopten niños que sí. ellos están acogiendo de padres, pues, por violencia, lo que sea. No, está bien que se lo lleven, ellos también tienen derecho. Y tú Sí. dices, hermano, pero si tu título dice ahí que es cristiano, o sea, sí. pero Yeah. todo es lo mismo, el diablo está. Como yo les hablaba anteriormente, a alguien se le ocurrió ir a revolcarse con los cerdos. Y la cosa es que, por absurdo que eso parezca a usted y a mí, a ellos les parece que es una gran idea. Y esto es lo mismo. A nosotros nos parece algo absurdo, pero a ellos les parece una gran idea. Oiga, pastor, yo tengo una pregunta. Porque yo pienso, y esto es una opinión porque de hecho lo he hablado en los pasados 2 días con personas a ver qué piensan. Porque está bien, nosotros tenemos que tener mucho cuidado como cristianos con en realidad los homosexuales, porque nosotros lo que aborrecemos es el pecado, pero no los aborrecemos a ellos. Correcto. Y una duda que tenía yo los otros días era que se hace, o sea, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro comportamiento también, porque nosotros tendemos a demonizar a la persona que está en el pecado. Y una persona, mira por lo que lo digo, o sea, nosotros ya hice una pregunta, ¿el espíritu mora dentro de un homosexual? Y con las personas que estaba hablando se formó un gallinero. Porque unos dicen que no y unos dicen que sí. Y es que yo, pues para mí, tuve la experiencia de que vi a una persona que no es heterosexual. En un momento dado, para mí estaba alabando al Señor en espíritu. ¿Qué pasa? Me van a decir loco, eso es imposible. Pero ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia del pecado entre una persona que está siendo homosexual y una persona que miente o una persona que le ha sido infiel a su mujer o una persona que está librando unas batallas que en realidad el mundo las ha segregado como que esta es más mala que la otra? En realidad no hay una más mala que la otra. Todos estamos dentro de un proceso de santificación. Y nosotros no podemos ir a meterle puño a esa gente cuando en realidad lo que nosotros queremos es que se salven, porque nosotros somos igual de pecadores y nosotros tenemos nuestras batallas internas también. Efraín, me has hecho esa pregunta a casi a las 8:30 de la noche. No, pero para la clase próxima se puso. yo no puedo seguir con el estudio bíblico esta noche. Quiero terminar haciendo una contestación breve y entonces lo continuamos la semana que viene. ¿Está bien? Fíjense lo que pasa. En la iglesia primitiva, si ustedes se leen las cartas de los Corintios, habían homosexuales. De hecho, dice el apóstol que algunos de los que estamos aquí éramos. La escritura dicen que hay cristianos que se han convertido de la homosexualidad. Eso está ahí en blanco y negro. Yo no tengo ningún problema, Efraín, en decir que Cristo murió para los homosexuales también, igual que para ti y para mí. Murió para la mujer adúltera, murió por el embustero, murió por todos.
No dice alguno, dice que murió por todos. Cualquier persona homosexual, transgénero, lesbiana, lo que quiera, si quiere aceptar a Jesús y ser salvo, lo puede hacer. Y la Biblia nos enseña que Dios los ama a ellos igual que a nosotros. Lo que la Biblia no enseña es que se va a imponer ese estilo de vida en la sociedad o en la iglesia. La gente sale de ese estilo de vida, la gente se convierte a Cristo y abandona esos caminos. Nosotros no promovemos eso. Son dos cosas completamente distintas. Así que sí, no hay que odiar a ninguna persona con otra orientación sexual. Los cristianos no vivimos en el odio. Estamos en el negocio de la salvación y la sanidad y restauración. Así, dice Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El evangelio es para todos, pero nosotros no nos casamos con el mundo. Nosotros no nos convertimos a ellos. Ellos se convierten a Cristo. ¿Verdad? Esa es mi contestación breve en esta noche. Y aquí voy a parar el estudio bíblico. Yo sé que está interesante. Si quieren saber qué va a pasar, regrese la semana que viene. Los caballeros, les recuerdo que mañana en la noche tenemos nuestra reunión a las 7:30. Les espero. Así que en esta hora quiero pedir que alguien nos despida en oración y vamos a cerrar este estudio bíblico, ¿verdad? Amén. ¿Quién nos dirige en oración? Yo, pastor. Amén. Es Víctor. Padre celestial, Padre amado que estás en los cielos, la honra y la gloria sea para ti siempre, mi Dios. Señor, en esta noche te queremos dar gracias. Te queremos, Señor, dar gracias por permitir que estemos reunidos aquí oyendo tu palabra, Señor. Por permitir que estemos aprendiendo, Señor, que de todo esa palabra buena y bella, Señor, que tú nos das, que nos llena nuestros corazones, nuestras almas y nuestro espíritu. Gracias, Señor, una vez más. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú le has puesto en la boca del pastor para esa enseñanza de este tema que hemos cubierto el día de hoy, Señor, que continuaremos los próximos martes. Padre, bendice a todos aquellos, Padre amado, que estén en necesidades, aquellos que tengan hambre y sed de ti, Señor. Padre amado, que tu Espíritu Santo los guíe, los cuide, los proteja. Y a todos los enfermos, Señor, especialmente de la iglesia Génesis, te pedimos, Señor, por ellos, para que seas tú con ellos y se haga tu voluntad, Señor. Padre amado, gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú haces, Señor. Wow. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias, hermano. Buenas reflexiones, buena participación. Espero verles en la semana. Amén. Dios me les bendiga. Pasen buenas noches. Igualmente. Dios Gracias, les bendiga. pastor. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Dios te bendiga a ti. Bendiga a todos. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Bye, bye. Dios te bendiga. Buenas noches.